Mi nombre es Daniel, tengo 25 años y, hasta hace poco, creía tener la vida perfecta. Tenía un buen trabajo en una agencia de publicidad y una novia, Clara, con la que llevaba 2 años. Clara era mi mundo, inteligente, bonita y siempre tan cariñosa. Nos conocimos en la universidad, y nuestra relación parecía sólida. O eso pensaba yo. Una noche, después de una larga semana de trabajo, decidí sorprenderla. Teníamos planes para cenar en su restaurante favorito, un lugar elegante donde siempre pasábamos un buen rato. Pero cuando llegué a su departamento, algo me dio mala espina. Clara no estaba. Al principio, pensé que quizás se retrasaría en una reunión de trabajo, algo que ya había sucedido antes. Pero a medida que pasaban las horas y ella no me respondía, algo comenzó a inquietarme. A las 10:30 de la noche, recibí un mensaje de texto que decía: lo siento, me surgió un imprevisto, no podré ir. Te quiero, besos. Pensé que quizás estaba ocupada con algo urgente, pero el mensaje me dejó una sensación rara. Decidí no darle demasiadas vueltas. Sin embargo, cuando me levanté para ir a la cocina, algo me llamó la atención. Afuera, justo frente a mi casa, vi un coche estacionado que reconocí de inmediato, era el auto de mi tío Roberto. Mi tío Roberto no vivía cerca, y era raro verlo tan tarde por allí. El corazón me dio un vuelco. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Me levanté de inmediato y me dirigí al apartamento de Clara, sin pensar en lo que podía encontrar. Algo en mí ya sabía que todo iba a cambiar esa noche. Parte 2. La revelación dolorosa. Cuando llegué al departamento de Clara, la puerta estaba entreabierta. Apreté el pomo con cuidado, casi sin hacer ruido. Mi respiración se aceleraba y sentía como el corazón me latía en la garganta. Cuando entré, lo primero que vi fue a Clara, sentada en el sofá, abrazada de manera íntima a Roberto. Estaban riendo, hablando como si nada. Algo en su mirada me lo confirmó todo. Mi mente tardó unos segundos en procesarlo. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que mi novia, a quien había amado y confiado, estuviera tan cerca de mi tío? ¿Cómo no lo había visto antes? Mi tío, la persona que siempre había considerado una figura paterna en mi vida, estaba en mi casa, en el sofá de Clara, con una sonrisa en el rostro que, en ese momento, me parecía una burla. Los miré durante un par de segundos, que para mí fueron eternos. La confusión me invadió por completo. Clara me vio primero, y su rostro se quedó pálido, como si todo se estuviera desmoronando alrededor de ella. Roberto, al notar mi presencia, se levantó de inmediato y me miró con culpa. Clara trató de hablar, pero yo la interrumpí. ¿Desde cuándo? Le pregunté, mi voz temblando entre la ira y la incredulidad. Roberto intentó justificarse, pero mi enojo era más grande que cualquier explicación. Clara me confesó que todo había comenzado semanas atrás, cuando su relación con él había dado un giro. Me explicó que, aunque no lo había planeado, se había ido enamorando de Roberto poco a poco. Todo parecía tan irreal que mis palabras salieron entrecortadas. ¿Cómo pudiste? Le pregunté a Roberto, sin poder entender cómo alguien a quien siempre había respetado me podía hacer esto. De inmediato, Clara trató de disculparse, pero lo único que sentía era un dolor profundo, como si me estuvieran arrancando algo que había creído mío. Después de unos segundos de silencio, salí de su departamento sin decir una palabra más. No podía quedarme allí, no podía verlos ni un minuto más. Lo único que quería era escapar, alejarme de esa pesadilla. Parte 3. El camino hacia la recuperación. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Corté todo contacto con Clara y Roberto. No podía comprender cómo había sucedido todo, cómo pude estar tan ciego. Pero, al mismo tiempo, no quería quedarme atrapado en la ira. No iba a permitir que esa traición definiera mi vida, aunque el dolor era insoportable. Al final, decidí enfrentar a mi tío. No podía quedarme con la duda, con la sensación de que no sabía toda la verdad. Un martes, me encontré con él en un café. La tensión estaba en el aire, y el silencio entre nosotros se sentía pesado. Mi tío Roberto era más viejo que yo, pero en ese momento, parecía que los dos éramos iguales, atrapados en la misma mentira. Daniel, sé que todo esto es difícil de entender, comenzó, pero no pude dejar que terminara su frase. No quiero excusas, Roberto, le respondí, interrumpiéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no fuiste honesto conmigo?
Roberto intentó explicarme que no había sido su intención lastimarme, pero cada palabra que salía de su boca sonaba más vacía que la anterior. No podía perdonarlo. No solo me había traicionado, sino que me había mentido, había jugado con mi confianza. Lo peor, Roberto, es que nunca me diste la oportunidad de saber la verdad, le dije, con la voz quebrada, no me lo dijiste, ni siquiera me dejaste decidir. Eso no tiene perdón. Lo miré por última vez, esperando escuchar algo que me aliviara, pero su silencio me confirmó que todo había terminado entre nosotros. Me levanté y me fui, dejando atrás a la persona que una vez consideré un modelo a seguir. Con el tiempo, empecé a reconstruir mi vida. Sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, pero me esforzaba por aprender de esta experiencia. Comprendí que el amor no siempre es lo que parece, y que a veces las personas más cercanas a ti pueden ser las que más te lastiman. Sin embargo, con el tiempo, también entendí que yo merecía algo mejor, que no podía quedarme atrapado en esa herida. Mi relación con Roberto nunca volvió a ser la misma, pero con el tiempo, aprendí a valorar lo que realmente importaba, mi paz, mi bienestar y el respeto hacia mí mismo. A pesar de todo, salí más fuerte de lo que pensaba. Conocí a una señorita magnífica y me terminé casando con ella. No volví a ver a Roberto hasta que un día los vi juntos en un café. Mi ex estaba con Roberto, me miraron una vez y mi ex me saludó, solo para ver que estaba agarrándole la mano a otra mujer y mirarme enfurecida. Vi como mi ex, al darme el saludo, frunció el ceño al notar que mi mano ya estaba entrelazada con la de mi esposa. La tensión en el aire era palpable, pero decidí mantener la calma. Ella, sin decir una palabra más, desvió la mirada hacia Roberto, quien permaneció en silencio, como si no quisiera involucrarse demasiado en la situación. Mi esposa, al notar mi leve incomodidad, apretó un poco más mi mano y me sonrió, algo que me dio fuerza. No quería que mi pasado interfiriera en mi presente, pero la situación era inevitablemente incómoda. La conversación de mi ex y Roberto se volvió aún más tensa, como si las palabras flotaran en el aire sin ser pronunciadas. Finalmente, mi ex rompió el silencio con una risa forzada. Bueno, parece que todos tenemos nuestras historias, ¿verdad?, dijo, mirando a Roberto. Él asintió brevemente, pero no dijo nada. Todavía me da un poco de asco verlos juntos, pero lo importante es que ahora mi presente estaba totalmente arreglado. Después de ese encuentro nos mudamos y no los he vuelto a ver. Mis padres se enteraron del asunto y cortaron lazos con Roberto. A veces me siento un poco mal, siento que me ayudo a quitarme un gran peso de encima, pero lo que hizo fue horrible. Solo espero que sean felices con su elección de vida, pero aún extraño a mi tío.